Bueno, muy buenas tardes para todos. Acá le voy a ceder la palabra a nuestro anfitrión, el profesor John Henry Cortés, para que nos haga la instalación del evento. Profe, adelante. Buenas noches, Patricia, pero creo que la instalación la va a hacer la profe Lina, si mal no estoy. Qué pena, profe Lina, ¿es así? Correcto, profe. Muy buenas noches para todos, para todos nuestros asistentes a esta segunda sesión de la Cátedra para la Sustentabilidad, la Sostenibilidad. Bienvenidos, gracias por acoger esta invitación que se cursa desde la Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA, en conjunto con la Universidad de Manizales. Para nosotros es un gusto poderlos tener nuevamente con nosotros en esta segunda sesión, donde nos convoca la temática referente a la gestión ambiental en el marco de la sostenibilidad. Para ello nos acompaña en esta sesión de la noche de hoy una persona que es muy grato para mí tener el honor de presentar en esta noche, y es precisamente nuestro querido maestro, el doctor Diego Hernández García. Voy a permitirme hacer una breve presentación de un extracto de la hoja de vida de quien será nuestro conferenciante central en esta sesión del día de hoy en la Cátedra para la Sostenibilidad, no sin antes reiterarles a ustedes nuestra gratitud por acoger esta iniciativa institucional, esta iniciativa que además es interinstitucional, que está apoyada por los grupos de investigación, teoría contable y GICOR de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el consultorio contable, la Oficina de Extensión Universitaria de la UNAULA, el Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, con su maestría y su doctorado en la misma temática, en la misma área de desarrollo sostenible. Me permito entonces a continuación presentar a nuestro conferencista, el profesor Diego Hernández García. El profesor Diego es licenciado en Educación Ambiental de la Universidad de Manizales, tiene estudios de especialización en gestión de proyectos de desarrollo con enfoque social. Adicionalmente, cursó su maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, también con la Universidad de Manizales, y es doctor en Desarrollo Sostenible de la misma universidad. Actualmente, el doctor Diego se desempeña como director del doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales y está categorizado en Colciencias como investigador junior, de acuerdo con el Ministerio de Ciencias en Colombia. Nuevamente darles a todos la bienvenida, agradecerle de manera especial al doctor Diego Hernández el haberse vinculado con nosotros en esta cátedra, que es un esfuerzo interinstitucional y en el cual pues no solamente los lazos académicos, sino también estos lazos fraternos que se gestan en el campo de la educación se van fortaleciendo y se van refrendando en ese ejercicio de construir una cultura para y por la sustentabilidad. Doctor Diego, bienvenido, y este auditorio es suyo. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. A la profe Andrea, que digamos ha sido desde nuestra universidad motor de esta iniciativa, que es supremamente importante. Y en la medida en que nosotros podamos participar, siempre los vamos a acompañar. Y digo nosotros porque este es un colectivo de trabajo en el Centro de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo. Y por supuesto, con los programas que nosotros tenemos de doctorado y maestrías, siempre podrán contar con nosotros. Yo diría que en este campo de la sostenibilidad tenemos una serie de experticias representadas en nuestros docentes, en su gran mayoría con formación doctoral. Y de entrada simplemente quiero dejar a disposición de ustedes unos mood que hemos construido y que
los podemos compartir, profe Andrea, con nuestros colegas de la universidad, para que en la medida en que ustedes consideren que puede ser un material de trabajo de los profes con sus estudiantes, a nivel de pregrado o de posgrado, lo puedan hacer. Es un mood en la dinámica o en el tema de la sostenibilidad, y desde los diferentes campos de formación, cada uno de nuestros profesores ha intervenido por un espacio más o menos que puede estar oscilando entre 10, 15 minutos para hacer énfasis en algunos aspectos. Creo que ahí hay un material importante que podemos compartir. Como siempre lo hemos venido manifestando desde nuestro centro de investigaciones. Si bien es cierto, es un material que nosotros construimos, es un material que nos ponemos a disposición de quien lo quiera utilizar, ¿cierto? Y en ese sentido de entrada lo ofrezco para que ustedes lo puedan difundir, que ese debe ser el objeto fundamental de nuestro ejercicio profesional. Bueno, yo les voy a hablar, voy a colocar la presentación de una vez. Perdón, que aquí me dicen si están viendo la presentación. Sí, doctor Diego, en este momento estamos empezando a verla, solamente allí darle ya en modo presentación en la parte inferior. Gestión ambiental para la sostenibilidad, ¿sí? Correcto, sí, señor. Bueno, muy bien. La voy a ampliar ahí. Bueno, muy bien. La he denominado gestión ambiental para la sostenibilidad, ¿cierto? Este es un tema que es supremamente, yo diría, importante en términos de qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Para garantizar procesos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones que muchos llaman medioambientales o del entorno en nuestros contextos cotidianos de convivencia. La gestión ambiental fundamentalmente pretende evitar, controlar y mitigar o solucionar problemáticas ambientales de los entornos, ¿cierto? A través de un análisis ecosistémico, de un análisis holístico, integral, integrador. Y esto nos parece supremamente importante y llamativo porque en términos de sostenibilidad, nos parece que las miradas deben de ser amplias, las miradas deben ser integrales, deben ser integradoras. Desde nuestra experiencia como grupo de trabajo de investigación, cuando hacemos análisis o evaluaciones de impactos, nos parece muy importante contextualizarlo desde diferentes ópticas, desde diferentes miradas, de tal manera que los análisis no nos queden incompletos, ¿cierto? Por eso, hablar de un análisis ecosistémico es supremamente importante. Y ese tipo de análisis nos permitirán mirar situaciones de solución que sean ambientalmente sostenibles, socialmente equitativas, económicamente viables y culturalmente contextualizadas y justas. Digamos que ahí tenemos integrado lo que sería esos preceptos que desde desarrollo sostenible, término que se acuña por allá en el año de 1987, pero que ya antes venía trabajando, y esto digamos que se ve reflejado a través de lo que es la cumbre de Estocolmo. Yo creería que ahí hay unos principios de lo que es estas temáticas que obviamente han venido evolucionando, se han venido transformando o se han venido complementando, y que hoy nos ofrecen, yo diría que la posibilidad de mirar el tema ambiental como un tema sombrilla, como un tema, una gran categoría dentro de la cual nosotros tenemos que empezar a involucrar otra serie de aspectos. Si bien es cierto, cuando nace el concepto de desarrollo sostenible,
nace, digamos, con tres grandes categorías, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Y uno ahí tenía una inquietud y una pregunta. Y bueno, lo ambiental, ¿cómo se mira? ¿Qué es lo ambiental? Y pareciera que en un principio lo ambiental se refería única y exclusivamente a lo verde y a la naturaleza, ¿cierto? Y hoy en día yo creo que el concepto ha trascendido para que nosotros estemos hablando de una sostenibilidad global o conceptos de sostenibilidad global. Y entonces aquí es importante mirar que en un entorno, en un contexto, llámese territorio, o llámese institución, o llámese empresa, nosotros siempre hablamos de que hay unas interacciones, ¿cierto? Unas interacciones donde hay aspectos de orden social, hay aspectos de orden económico, hay aspectos de orden político, de orden institucional, ideológico y cultural, ecológico y educativo. Y esos aspectos siempre están interactuando, siempre se están relacionando. Entonces, cuando uno dice que vamos a mirar un problema, como puede ser, o un tema, como puede ser el tema de residuos, el tema de agua, o el tema en términos de fauna o de flora, etcétera, y lo hace, por ejemplo, desde una mirada económica, uno diría, aquí se está perdiendo una gran oportunidad de mirar esos otros componentes y cómo se interrelacionan y dónde hay falencias y esas falencias cómo se pueden solucionar. Y entonces los análisis económicos son supremamente importantes, pero nos queda de lado esos otros aspectos que podrían complementar un mejor trabajo o un mejor informe. Entonces, una invitación que nosotros venimos haciendo desde, digamos, los trabajos que en esta temática de gestión ambiental hemos venido desarrollando, es que se miren de una manera más integral, que lo ambiental sea mirado como esa gran sombrilla donde hay unas interacciones que generalmente son movidas o movilizadas por los seres humanos. Pero esos seres humanos, ¿cómo miran el actuar desde esos componentes o cómo esos componentes se movilizan y le dan sentido o le dan trascendencia a esos aspectos que se quieren implementar o desarrollar? Entonces, ese esquema conceptual de gestión ambiental está orientada, como lo decía, evitar, controlar, mitigar y solucionar problemas ambientales, los cuales, dada su complejidad y multidimensionalidades, demandan para su comprensión un enfoque de análisis ecosistémico, holístico, integral e integrador, que tenga la potencialidad de generar acciones, acciones y resultados ambientalmente sostenibles, socialmente equitativos, económicamente viables y culturalmente contextualizados. Aquí hay una cosita que me está estorbando y no me deja mirar bien. A ver, ya, y justos. Este gráfico a mí me parece supremamente importante para entender los sistemas productivos. Es un gráfico de Enzo Tiesi, me parece que todavía sigue teniendo mucha vigencia. Y nos habla de los tiempos históricos y los tiempos biológicos, interacciones entre ecosistemas, sistemas productivos y sistema económico. Nosotros decimos que los sistemas productivos se proveen de los ecosistemas porque allí tenemos unos recursos, ¿sí? Unos recursos de los cuales hoy en día decimos, les damos valoración, pero generalmente partimos de una valoración en términos económicos. Y esos recursos que entran al sistema productivo, pues pueden generar unos bienes o unos servicios, pero a su vez ese sistema productivo genera unos residuos, digamos que los vamos a denominar contaminantes y no reciben o no requieren o no se les hace, perdón, no es que no requieran, sino que no se les hace un tratamiento, entonces los llamamos contaminantes. Y esos los devolvemos al ecosistema y muchas veces cargamos los ecosistemas, no les generamos unos o no les damos la posibilidad de unos tiempos de recuperación, hay una saturación en ese sentido del ecosistema y el ecosistema se deteriora o los ecosistemas se deterioran y generamos una crisis ambiental. Pero decíamos que ese sistema productivo puede generar unos bienes o unos servicios, incluyo lo de servicios acá, porque cuando aborde en dos ejemplos que voy a colocar o que voy a tratar para hablar de gestión ambiental, entonces
digamos que esos bienes van al sistema económico y que ese sistema económico genera unos capitales y esos capitales pueden volver al sistema productivo, de hecho vuelven para retroalimentarlo, para que se le dé continuidad al sistema productivo, pero ese sistema económico puede generar crisis económica también. Y cuando el sistema productivo colapsa, genera crisis energética, por ejemplo, ¿sí? Puede generar otros tipos de crisis. Aquí estamos hablando de crisis energética. Entonces es importante considerar, contemplar ese modelo, cómo ese modelo circula, dónde pueden haber falencias, dónde encontramos puntos críticos de intervención. Y a mí me gusta mucho ir relacionando con algunas metodologías que son utilizadas o que han sido utilizadas a lo largo de la historia, en otros procesos, en otros modelos. Y cuando hablo del término de puntos críticos, lo ubico dentro de una metodología que se llama HACCP, HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, sistemas de análisis de puntos críticos de control. Y lo relaciono ahí porque después nosotros empezamos a hablar de producción más limpia, una, digamos, metodología, aunque yo sé que si esto, si hablara en términos de metodología con Barban Holt, él diría que no es una metodología, que es una forma de desarrollar adecuados procesos y que inclusive la gestión ambiental está al servicio de la producción más limpia. Otros consideramos que la producción más limpia es una muy buena herramienta que nos permite hacer gestión de los procesos y que sin duda alguna nos conllevan a establecer bienestar y adecuados relacionamientos con los ecosistemas. Entonces, diríamos que hay una serie de componentes asociados a la gestión ambiental y que es necesario trabajar, que es necesario en momentos de la planeación, de la planificación y del desarrollo de esa planificación, considerar, porque a veces hacemos abordajes sin una previa preparación y eso pues también conlleva a que muchas veces este tipo de actuaciones no tengan los resultados esperados. Por supuesto que en ese sentido es importante definir una política ambiental, definir políticas ambientales de manejo, ¿sí? Y en ello tenemos que tener en cuenta hacia qué nosotros le estamos apuntando. A veces queremos abarcar todo y no tenemos la capacidad instalada, no tenemos la estructura o la infraestructura y eso pues también, digamos, nos lleva a que los procesos sean procesos débiles que finalmente no conduzcan a obtener respuestas positivas en términos de mitigar, de controlar, de reducir o de eliminar factores de riesgo. Importante también considerar el concepto de evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, cuando uno se adentra en procesos, por ejemplo, para certificaciones, que es un componente que estamos tratando o hemos tratado al menos en nuestra universidad, de que cuando uno habla de gestión ambiental la gente no esté pensando inmediatamente en gestión ambiental empresarial, ¿cierto? La gestión ambiental trasciende, va mucho más allá de una certificación. Entonces, para certificaciones, por ejemplo, en ISO 14001 dice una evaluación de impacto ambiental, ¿cómo se ve ahí? Y uno diría, bueno, es el diagnóstico inicial ambiental o es la evaluación de impacto del proceso, que puede ser posterior. Muy bien, pero aquí es importante hacer esa evaluación de impacto ambiental. Y entonces la recomendación en ese sentido es qué componentes vamos a mirar dentro de ello. Entonces, una evaluación de impacto económico, una evaluación de impacto social, una evaluación de impacto ecológico. Entonces, muchos estudios, por ejemplo, a nivel de la educación superior, inclusive a nivel de doctorados y de maestría, se quedan en evaluaciones de impacto o análisis de impacto, o incluyen este concepto dentro de esos trabajos. Y vuelvo y repito, se quedan con un solo componente. Entonces, mi pregunta es hasta qué punto realmente esos estudios dan cuenta de una situación de problema ambiental. Son importantes. Son importantes.
pero uno podría hablar de estudios mucho más complejos, sobre todo a nivel de doctorado, cuando uno hace evaluaciones ecosistémicas y incluye varios de estos componentes. Es importante también, dentro de esas evaluaciones, establecer los puntos, pero adicionalmente los niveles de contaminación que se pueden generar en los diferentes procesos que nosotros estamos desarrollando. Y hay un componente que a mí me parece que es determinante, que es fundamental. Bueno, yo he tenido la oportunidad de presentar este tema en varios eventos, no solo nacionales, sino de carácter internacional. Y recientemente tuve la oportunidad de presentar uno, y cuando tocaba este punto de la educación ambiental, que a mí me parece que es fundamental, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo trascendemos la educación ambiental? ¿Cómo hablar de una educación ambiental no solo a nivel formal, sino a nivel informal y no formal? ¿Cómo acoger o recoger algo que en la década pasada, la década del 90, que fue la década de la educación ambiental, que después se transformó en otro concepto que era la educación para la sostenibilidad y que aún la seguimos manejando? Pues bien, yo diría que la educación juega un papel trascendental, fundamental, cuando nosotros estamos hablando de procesos de gestión ambiental. Y es como llevar a las comunidades conocimiento. Es como trascender las paredes de formación, por ejemplo, de las universidades o de las instituciones educativas en general, llámense básica y media, y cómo las instituciones educativas, en este caso me voy a referir a las universidades y por eso la última parte que voy a tocar, podemos volvernos unos potencializadores del desarrollo de las comunidades, ¿cierto? Cómo se hace nuestra participación, y eso tiene que ver con los procesos de educación. Hay otro componente que son las herramientas de gestión. Entonces nosotros hablamos de la gestión ambiental del territorio, hablamos de la gestión ambiental en las organizaciones y la subrayo en tono amarillo porque voy a tratar dos ejemplos en esta presentación. Y el otro es la gestión ambiental de los recursos naturales. Entonces hablamos de la gestión del recurso hídrico, hablamos de la gestión de las cuencas, hablamos de la gestión de bosques, etcétera, etcétera. Inclusive hay un tema que desde hace unos años venimos tratando, que es supremamente fuerte, trascendental, yo diría, que está en la puesta de todas las agendas que tiene que ver con cambio climático, y ahí estamos hablando de la gestión ambiental del cambio climático, o de la gestión del cambio climático, lo llaman otros, ¿cierto? Y si uno ve, cualquier tema que hoy en día tratemos tiene una relación, yo diría que muy directa con el tema del cambio climático. Entonces, desde las instituciones, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en términos de gestión con relación al cambio climático? ¿Qué estamos haciendo desde la gestión ambiental universitaria? Que este es un tema muy de moda. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto para Mercosur desde la Universidad de Manizales como invitados por Colombia para hacer una valoración en términos de la inserción de la dimensión ambiental en las instituciones de educación superior. Un poco adelante les comentaré sobre ello. Entonces, en este último de la gestión ambiental de los recursos naturales, supremamente fundamental, y si ustedes ven, hoy en día todo lo estamos asociando al término de cambio climático. También nos pide, por ejemplo, ya a nivel del ministerio, a nivel de las instituciones de educación superior, cómo nuestros procesos apuntan al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este es un concepto, el de gestión ambiental, que no puede ser ajeno. Muy bien. Otros tienen que ver con sustentabilidad, como lo decía la profe ahora en la presentación. Bueno, es importante que nosotros trabajemos también, no solo en el concepto de sostenibilidad, sino en el concepto de sustentabilidad, porque ahí hay diferencias, ¿cierto? Inclusive que hay un concepto en la escuela mexicana, sostenible, sustentable y sostenido. Son los tres conceptos que ellos manejan. ¿Y eso qué implicaciones tiene? ¿Y eso qué relación tiene? Muy bien, aquí tendríamos que hablar de la planificación del desarrollo, de los problemas ambientales en los ecosistemas, los problemas ambientales en el sector productivo, el manejo integral de residuos sólidos industriales, salud y medio ambiente, entre otros muchos, ¿cierto? Y este último que menciono de salud y medio ambiente, muy importante, cómo nosotros lo estamos asociando en términos de gestión ambiental, por ejemplo, con el reciente caso que vivimos de pandemia.
y cómo lo estamos incorporando, ¿cierto? Cómo lo estamos tratando y qué tipo de manejo con relación a las temáticas que casi siempre hemos mirado y que de alguna manera las hemos visto como muy aparte o un poco aparte de que se generan en el sector productivo, que tienen que ver con la salud y con el medio ambiente. Bueno, este tema, y esto viene un poco trabajado desde lo que es PML, producción más limpia, ¿qué asuntos ambientales o asuntos ambientales que influyen en el bienestar público? Entonces nosotros hablamos de los riesgos que se presentan, deterioro del medio ambiente, la salud de la población, deterioro de la salud de la población, disposición de los recursos naturales en términos de la calidad y la cantidad de recursos naturales de que nosotros podemos disponer. ¿Qué oportunidades nos genera abordar ese tema? Integración de la comunidad, ¿cierto? Y ahí es muy importante, nosotros tenemos unos ejemplos de trabajo en nuestra región, de integración de la autoridad, las empresas y la comunidad en general, ¿cierto? La población. Y esto nos permite, a la luz de esas diferentes miradas, cómo generar lineamientos para construcción de políticas públicas. Y aquí, digamos que es una primera observación que nosotros tendríamos que hacer. ¿Hasta qué punto las políticas públicas realmente responden a las necesidades de esos diferentes sectores? Y no las políticas públicas construidas, ¿cierto? En un pequeño grupo, que son los que toman decisiones y muchas veces donde las comunidades no se sienten partícipes de esas decisiones, y ahí es donde pensaría yo, se rompe esa conexión que debe existir entre la política pública, las necesidades de las comunidades y en ese sentido el mismo acatamiento, la misma forma como las comunidades se involucran para aceptar o dar cumplimiento o responder a esas políticas públicas. Entonces, ¿qué tan válidas son esas políticas públicas colocadas en un contexto donde realmente la participación es nula? Yo pues he venido trabajando hace más de 12 años el tema de minería y ahí me encuentro, por ejemplo, permanentemente con ese llamado y atención de las comunidades de que ellos no se ven partícipes, ¿cierto?, de esas decisiones que se toman. Y por otro lado, la oportunidad de generar desarrollo económico, pero un desarrollo económico armónico a las necesidades no solo de las personas, sino también de los ecosistemas. La competitividad empresarial, y aquí empiezo a hablar un poco desde las organizaciones, para tomar un ejemplo, y no lo voy a hablar en términos de certificación, lo voy a hablar en términos de mejoramiento de los procesos, de mejor relacionamiento con las comunidades, y por eso toco esta primera parte. Entonces, ¿qué genera valor agregado para las partes interesadas, lo que nosotros conocemos como los stakeholders, ¿cierto? Y que no solo tiene que ver con el beneficio de los inversionistas o de los inversores, ¿sí?, de los trabajadores, y digamos que aquí empieza un poco a extenderse esa cadena, las familias de esos trabajadores, la comunidad en general y los consumidores de bienes o de servicios. Se establece en términos de competitividad empresarial una diferenciación frente a los demás competidores. Y aquí estamos hablando, vuelvo y recuerdo, de gestión ambiental empresarial. Una diferenciación frente a los demás competidores. Una posibilidad de mejorar en términos de precios por la calidad de los productos y de los procesos, un reconocimiento de las comunidades en términos de los adecuados procesos que se desarrollan y que se gestan por parte de este tipo de entidades o de empresas, ¿sí? Muchas veces la inversión que ellos hacen en términos de la recuperación de los ecosistemas, la calidad de los productos que ya mencionaba, permite que se empiecen a generar procesos de concienciación en los consumidores y ello hace que esa diferenciación frente a los competidores pueda establecer unas mejores utilidades o mejores ganancias. ¿Qué fuerzas intervienen ahí?
hay fuerzas comerciales, técnicas, políticas, sociales, legales, entre muchas otras. El concepto de la UNED de producción más limpia nos dice que es una aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. Digamos que cuando se empieza a trabajar el tema de producción más limpia, se empieza a trabajar pensando en la empresa, pero este es un concepto ya muy generalizado. La producción más limpia nosotros lo podemos llevar al sector pecuario, al sector agrícola, lo podemos llevar a las empresas, lo podemos llevar a las universidades, en general las instituciones educativas, entre otras. Digamos que la producción más limpia es un concepto, es una metodología y tiene una serie de estrategias que nosotros podríamos implementar en cualquier tipo de organización. Niveles de aplicación de producción más limpia, administración de procedimientos de producción, sustitución de materiales, cambios en tecnología, aprovechamiento de residuos, rediseño de productos. Yo aquí podría decir que podríamos estar pensando también en un mejor manejo de los procesos, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de prácticas de buen manejo, no necesariamente estamos hablando de cambios de tecnología, aunque la tecnología puede estar implícita en términos de cómo hacemos variabilidad de los procesos y los procedimientos que nos garanticen adecuados manejos, adecuados tratamientos y disminución de los procesos de contaminación. La importancia de la implementación de los procesos de producción más limpia tiene que ver con stakeholders, que lo mencionábamos ahora, ser proactivo en la gestión para conservar el medio ambiente, estimular la prevención de la contaminación, contribuir a la productividad de empresas y sectores productivos. En términos generales, uno podría decir que ser más eficiente en la administración de los recursos naturales y del medio ambiente. Asuntos ambientales que influyen en la competitividad, riesgos. Entonces, pagos por contaminación o cierre de empresas, enfermedades de trabajadores o comunidades locales, posición de la empresa en el mercado, imagen y barrera comercial, relación con la comunidad. Yo diría que a nivel de las grandes empresas o aquellas empresas que necesitan competir en mercados internacionales, donde tienen que tener una serie de certificaciones para poder entrar a esos mercados, donde menos problemas tenemos. Pero cuando uno se va a la pequeña y mediana empresa, ahí sí encontramos muchos problemas y muchas dificultades. Y unos tienen que ver porque o no hay la conciencia suficiente en términos de manejar y controlar los problemas de contaminación que puedan generar esos procesos, o porque aún teniendo conocimiento, el capital o la infraestructura que se tiene económica no es lo suficientemente amplia como para garantizar este tipo digamos, de incorporaciones. Aquí hacía un llamado de atención en un evento internacional donde habían varias universidades, y es que nosotros como universidades tenemos una responsabilidad social, y esa responsabilidad social nos debe llevar a acompañar este tipo de productores, ¿cierto? Vivimos una experiencia en mi ciudad hace unos 15 años más o menos, a raíz de una pasantía y de un concurso que habíamos ganado por Colciencias para conocer procesos de producción más limpia en España. Y trajimos una idea y logramos involucrarla en el plan de desarrollo del departamento para que las universidades, la Cámara de Comercio y la Corporación Autónoma acompañáramos a los pequeños y medianos empresarios en acompañamientos para incorporación de procesos de producción más limpia y ayudarlos a hacer el diagnóstico inicial ambiental y establecer un plan de manejo y de mejoramiento. Y eso nos dio muy buen resultado y participaron más de 100 empresas. Y conocimos procesos muy buenos, ¿cierto? Desafortunadamente, como en muchas cosas que ocurren en nuestro país, necesitamos la voluntad política. La nueva administración no le pareció importante, cayó el programa, lo dejó caer, ya no estaba dentro del plan de desarrollo e infortunadamente nosotros nos quedamos sin la financiación que requeríamos para ello porque los empresarios no pagaban absolutamente nada y nosotros nos desplazábamos, los íbamos y los acompañábamos, bueno, todo ese tipo de cosas y de capacitaciones que debíamos hacer y les ayudábamos a construir, era un equipo bastante grande. Finalmente se cayó el programa,
nos quedamos 2 universidades, Cámara de Comercio y la Corporación, y finalmente tuvimos que declinar el proceso. Y ahí es donde uno dice, ¿hasta qué punto nosotros como universidad tenemos esa responsabilidad de acompañar los procesos de desarrollo de nuestro país? No todo puede ser plata. Eso lo podemos hacer. Podemos armar muy buenos equipos de trabajo. Podemos intercambiar experiencias, conocimiento y generar procesos de apropiación de conocimiento. Pero necesitamos a veces el acompañamiento del Estado. Y ahí es donde es importante, yo diría, generar otro tipo de políticas públicas donde realmente quienes no puedan se puedan beneficiar del conocimiento que tenemos o que se tiene en las universidades, bueno, y en otras organizaciones, en otras instituciones, y podamos generar procesos de desarrollo, yo diría, integrales. Oportunidades: reducción del consumo de energía y recursos, venta de productos en un mercado con requerimientos ambientales, acceso a financiación y generación de nuevos procesos a través de la innovación. Bueno, hay un origen de los costos de ineficiencia por no calidad, pérdida en materia prima, pérdida en hora de máquina por su utilización, pérdida en mano de obra operativa, pérdidas de potenciales ingresos por aprovechamiento de materia de productos desperdiciados y unos gastos ambientales, gastos en mano de obra dedicada al manejo de desperdicios, gastos de recolección de desperdicios, gastos de la disposición de los desperdicios, gastos en infraestructura para el tratamiento de los desperdicios, gasto en administración relacionada con los desperdicios, pérdidas de daños a imagen y competitividad de la empresa por el mal manejo o generación excesiva de desperdicios. El desarrollo de las diferentes estrategias, entonces lo primero, y lo mencionaba ahora rato, tiene que ver con los procesos de concienciación, que muchos llaman procesos de educación o procesos de capacitación. Es reaccionar frente a, digamos, las dificultades o las problemáticas que nosotros mismos generamos. Cómo empezar a involucrar dentro de esos procesos a todos, ¿cierto? Que todos seamos partícipes. Y aquí estoy hablando de una organización. La producción más limpia rompe con el esquema tradicional de soluciones de fin de tubo e involucra el concepto de solución en la fuente de origen del problema. Y aquí esto tiene que ver mucho con lo que la metodología HAS, que mencionaba en un principio, plantea, y es soluciones de puntos críticos de control, identificación de los puntos críticos de control y solución en ese punto. Y esto nos lleva a una optimización de los procesos, a generar de una manera preventiva, a establecer esos planes de prevención y nos conlleva finalmente a un desarrollo integral de los procesos. La relación entre los aspectos de gestión de la calidad para garantizar a los clientes. Aquí es muy importante que, y digamos que es algo que nosotros estamos tratando de promover y que hace muchos años vimos en Europa, específicamente a través de esa pasantía que les comentaba, y es que nosotros deberíamos estar hablando no de los procesos de gestión de la calidad, de los procesos de gestión del medio ambiente, de la gestión de la seguridad, sino que deberíamos estar hablando de los procesos de gestión integral, ¿cierto? O sea, uno no puede estar pensando en que yo tengo calidad dentro de una empresa, pero los procesos de gestión medioambiental no son lo suficientemente buenos o que no hay una adecuada gestión de la seguridad. Entonces esto lo tiene uno que pensar en conjunto, en colectivo, ¿cierto? Los equipos tienen que interactuar. Ahora, nosotros podemos seguir mostrando cada uno de estos componentes y de hecho eso es lo que se hace todavía en muchas organizaciones del país. Entonces uno va y le dice, no, es que aquí estamos certificados en calidad, estamos certificados en gestión ambiental y estamos certificados en gestión de la seguridad, ¿sí? Cuando uno hace una valoración, uno dice tal tema, cómo confluyen y cómo se trata desde cada uno de estos componentes, cómo interactúan esos componentes, ¿sí? Entonces, es importante pensar en ese tipo de aspectos. Estrategias para la competitividad empresarial. Entonces, nosotros decíamos, hablamos de la gestión ambiental como un enfoque de administración y dirección de la empresa, y hablamos de la producción más limpia como un enfoque de mejora de procesos y productos, y hablamos de mejoramiento continuo. Un esquema de trabajo puede ser el círculo Deming, ¿cierto?
toma ese nombre en honor a Charles Darwin, y nosotros hablamos de 4 componentes aquí: planear, hacer, verificar y actuar, el PHBA, para satisfacción del cliente, ¿sí? Y lo podemos mirar de manera integral. De hecho, aquí lo estamos mirando de una manera integral: gestión integrada de la calidad del medio ambiente y la seguridad. Hablamos entonces de planear, hacer, verificar y actuar, y en la planificación, aspectos ambientales, evaluación de riesgos, programas de calidad, manejo ambiental y seguridad, requisitos legales y normas. En la implementación, estructura y responsabilidades, responsabilidades, formación, motivación y capacitación, documentación y control de documentos, control de los procesos, identificación de los requisitos de los clientes y revisión de contratos, compras, conservación y entrega de productos. Cuando decimos compras, hay un concepto muy nuevo, o relativamente nuevo, porque esto ya tiene muchos años de funcionamiento, que son las famosas compras verdes. Identificación y trazabilidad, manipulación, almacenaje, comunicación, prevención de emergencias ambientales, medidas de prevención de riesgo laboral. En aspectos de verificación, control, seguimiento y medida, y esto es importante hacerlo internamente, pero la mirada externa también es muy importante. Entonces, auditorías en calidad, manejo ambiental, seguridad, no conformidad y acciones, correcciones preventivas que nos llevan desde esas correcciones preventivas a hacer una revisión del sistema para la dirección y se vuelve a arrancar. Por eso hablamos de un proceso de mejoramiento continuo. Por bueno que sea un proceso, siempre habrá algo que implementar, ¿cierto? Y esto yo lo explico en mis clases con mis compañeros estudiantes cuando les digo, nosotros establecemos la política y a través de esa política nos lleva a construir unos objetivos de logro o objetivos de cumplimiento, ¿cierto? Y esos objetivos pueden durar unos años, pero esos objetivos también pueden desaparecer porque aparecen nuevas necesidades y es importante entonces mejorar esa política. La política es dinámica, los objetivos de política son dinámicos y habrá que reformularlos, replantearlos y formular unos nuevos que siempre nos permita estar en un stock alto de tal manera que no vaya a decaer el proceso. Este mapa lo explico un poco mejor acá en un mapa de procesos, ¿cierto? Y en ese mapa de procesos, entonces uno mira las demandas que vienen desde los clientes, ¿cierto? ¿Qué traemos? Traemos materias primas a un proceso. Materias primas, traemos energía, traemos agua. Por otro lado, entramos información sobre calidad, manejo ambiental y seguridad, políticas y estrategias muy propias de la organización y una serie de equipamientos, ¿cierto? Y ahí generamos todo un proceso de transformación y podemos estar entregando un producto o un servicio, o sea, estamos devolviendo a los clientes un producto o un servicio, podemos estar entregando un riesgo laboral que puede ser un proceso de contaminación del producto, por ejemplo, en el caso de productos alimenticios, o una mala calidad en la prestación de un servicio. Generamos y entregamos residuos, emisiones al aire, aguas residuales, etcétera, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros diríamos cómo mejorar el proceso, cómo hacer no riesgoso el proceso y cómo, si estamos pensando en un adecuado proceso, cómo estamos mirando desde la compra de la materia prima, qué tipo de materias primas nosotros estamos trayendo al proceso, ¿cierto? Qué tipo de energías estamos utilizando, qué tipo de calidad de agua y cuánta agua estamos trayendo a un proceso, cómo podemos mejorar esas condiciones de optimización o minimización en el uso de estos recursos. Criterios empresariales. Esto es importante, tiene que haber un compromiso, ¿cierto? No es una obligatoriedad, salvo que yo esté pensando en certificación o esté certificado, ¿cierto? Pero digamos que nosotros siempre tratamos de vender la idea de que en la medida en que los procesos sean adecuados, de que hayan adecuados procesos de gestión, adecuados procedimientos, vamos a tener una mejor aceptación, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que vender la idea a los empresarios. Entonces, esto debe ser un compromiso naciente desde la misma dirección de la organización, debe ser una decisión voluntaria que generan unos beneficios para la sociedad y públicos de interés, establecido a través de una conducta ética, de un adecuado desempeño ambiental, de una adaptabilidad al medio, que lo que nos generalmente en muchos procesos es adaptar el medio al proceso y no el proceso al medio. Ir más allá del cumplimiento
legal. Ventajas: ganan visibilidad, evolución en la gestión y reconocimiento social, aumentan el valor de la empresa en el mercado, las empresas tienen más fácil acceso a mercado financiero y asegurador, hoy en día que el compromiso de lo ambiental es un requerimiento, ¿cierto? Por ejemplo, para la elaboración de proyectos. Mejoran su desempeño económico general y se proyectan comunidades productivas con mejores estructuras de gobierno, cumplen la ley de forma íntegra con políticas laborales claras y efectivas, con relaciones de mutuo beneficio con todos los grupos de interés y con mecanismos que minimizan su impacto ambiental. Beneficio en el mercado y con clientes por obtención de certificaciones, posibles beneficios con programas voluntarios de excelencia ambiental, nuevos requisitos de mercado y sociedad. Muy bien, estamos en otra organización y esta organización es una institución de educación superior. Un poco la historia de este proceso nace por allá en el año de 1995 finales, pero digamos que la universidad desde su fundación siempre ha tenido claro el concepto de ayuda, de beneficio, de solidaridad, ¿sí? En el año 95 empieza la universidad con el tratamiento del tema ambiental. Para el año 98 se crea un departamento de desarrollo sostenible y medio ambiente, y luego nace el CIMAD, y en ese CIMAD, que empezó trabajando con proyectos de desarrollo para las comunidades bajo la filosofía SERI y el concepto de desarrollo sostenible, luego se adentra en lo que son los procesos de formación, y ahí nacen las maestrías en ese centro de investigación, y nace el doctorado. Y en el año de 2015, con todo este proceso, le planteamos al señor rector de la época la necesidad de formalizar el tema ambiental a través de un sistema de gestión ambiental para la universidad. En diferentes eventos nacionales e internacionales, y que nos llevó a irlo cada vez complementando más, y este es el modelo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, lo voy a mencionar. A futuro podríamos hablar de un modelo de gestión ambiental universitario, tema que está muy de moda hoy en día, tema que es un requerimiento por norma de el ministerio, que el año 2019 en Bogotá, donde tuve la oportunidad de participar y donde nos hacían unas recomendaciones en términos, y que hoy estamos viendo, porque para acreditaciones de alta calidad el tema ambiental tiene que estar incorporado en sus funciones misionales. Entonces, en el año 95 hicimos esta propuesta, que la fuimos alimentando, la fuimos nutriendo, vuelvo y repito, desde un proceso de participación en un proyecto para Mercosur de inserción de la dimensión ambiental en la institución de superior, y lo que encontramos en este proceso, con 36 investigadores más, es que todas las universidades lo hacen de una manera distinta, ¿cierto? Y son válidas. Por ejemplo, encontramos una universidad en Santiago, de Chile, donde ellos hacen una certificación del tema ambiental a través de la norma ISO 14001, y crean inclusive una vicerrectoría de gestión ambiental, y esa forma les funciona. Otros la han hecho de otra manera, nosotros la estamos haciendo, digamos, acordes a lo que es nuestra universidad, y es lo que yo quiero presentar aquí, dejarlo como un ejemplo, ¿cierto? Voy a poner aquí las gafas porque esta letra ya está muy pequeña. Entonces, nosotros partimos del concepto de desarrollo sostenible, y ahí tomamos varios elementos. Un elemento es el tema de la educación ambiental, que nos parece que es fundamental. Los componentes de la sostenibilidad global, que son los 7 que mencioné por ahí al principio: ecología, social, política, ideológica y cultural, educativa, económica e institucional. Y hay algo que es muy importante acá, y es la participación. Esto no se puede construir, si bien es cierto hay un equipo que lo lidera, tiene que ser con la participación activa de todos. Y aquí en esta columna encontramos dos primeros componentes que son mirados desde el contexto, que son los elementos de sentido ambiental de la universidad, y entonces es importante formular unas preguntas contextuales, ¿cierto?
contextuales, estos componentes dentro de la institución, que apuntan a unos conceptos que son institucionales, razonabilidad y racionalidad, que coadyuvan o aportan a lo que es la conceptualización y la construcción de la gestión ambiental de la Universidad de Manizales, que se nutren no solo desde estos componentes que son muy particulares, muy propios de nuestra institución, pero que además se nutren desde la misión institucional, desde el proyecto educativo institucional, desde la visión y desde el sistema de planificación de nuestra universidad. Y esto lo llamamos construcción de identidad ambiental de la Universidad de Manizales y lógicamente aquí tienen que haber unas preguntas institucionales a cada uno de estos componentes que nos coadyuvan entonces a construir lo que es el sistema de gestión ambiental, la política de gestión ambiental y los objetivos de logro o de cumplimiento de ese sistema de gestión ambiental. Luego hay unos escenarios de materialización del sentido ambiental de la UM, que son los componentes misionales, docencia, investigación, proyección social y la gestión institucional como tal. Y aquí debemos formular entonces unas preguntas teóricas hacia estos componentes misionales. Luego hay unos agentes de sentido ambiental. Esos agentes de sentido ambiental son manifiestos en los administrativos, en los docentes, en los investigadores, en los estudiantes, en los padres de familia, en la comunidad, en el sector público y el sector privado. ¿Por qué el sector público y el sector privado aquí? Porque es que nosotros hacemos proyección social. Y entonces es importante conocer desde ellos, ¿sí?, necesidades y sentido en términos de lo que debe ser nuestro sistema de gestión. Luego, hay un sentido de acción política de ambiental de la universidad. Nosotros manejamos tres componentes grandes, que es el componente de desarrollo humano, el componente de desarrollo sostenible y el componente de diversidad. Y esto finalmente nos tiene que llevar a procesos de transformación individual y colectiva, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando en estos dos de lo que es la práctica. Y todo esto se mide o se mira a través de la evaluación y de la autorregulación, que vuelve y nos aporta y nos lleva a fortalecer ese concepto de desarrollo sostenible de nuestra universidad, que también lo tenemos construido y establecido, y que nos permite una retroalimentación y un proceso de mejoramiento continuo institucional. Este básicamente es el modelo que nosotros trabajamos. Tenemos un equipo digamos grande, coordinador del proceso. Estamos terminando ahora un pilotaje en algunos componentes y bueno, es un procedimiento que en el año de del 2018, ya se constituye en un elemento sustantivo de la universidad. La universidad lo hace manifiesto, hace una declaración pública de responsabilidad social respecto a su gestión ambiental y se genera a través de acuerdo o se establece a través de acuerdo lo que es el sistema de gestión ambiental de la Universidad de Manizales. Por último, quiero dejar una reflexión y es que se da mucha importancia a la concienciación individual, pero yo confío más en la inteligencia del hombre para encontrar las tecnologías que nos permitan un desarrollo y un consumo menos destructivo, de Gilles Lepolsky. Bueno, estos son autores de soporte, de lecturas que han contribuido al desarrollo de todo este proceso, algo de bibliografía, y como les decía, pues queda en el ambiente también manifiesto de nuestra parte esas construcciones que hemos venido desarrollando, los procesos en los que podamos apoyar, podamos interactuar, podamos compartir y diría yo nos podamos retroalimentar para que finalmente nuestras instituciones pues puedan llevar unos mejores procesos de formación y no solo de formación, sino también de actuación que sirvan como ejemplo y como modelo a nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Doctor Diego, muchas gracias a usted por su amable participación en esta cátedra para la sostenibilidad. Para nosotros siempre será un gusto recibir su conocimiento, su experticia, la sabiduría que
que le imprime a estas temáticas tan propias, no solamente, como bien lo indica usted, del campo de la gestión organizacional, sino incluso de la gestión pública, de la gestión en diferentes estamentos, y que por supuesto pues trasciende estas dinámicas que para nosotros son en este momento un compromiso importante, como lo es en el caso de las instituciones de educación superior. En buena hora esta propuesta por parte de la Universidad de Manizales para hacer parte de sus ejes misionales esta gestión y este compromiso con lo ambiental, además por ser una casa de estudios que ha tenido, de hecho, esta impronta desde hace ya varias décadas. Por el momento no tenemos preguntas o comentarios a través del chat, así que invitamos a nuestros asistentes por ahora para que le planteen las inquietudes o comentarios que consideren a nuestro conferencista. Si desean hacerlo de manera verbalizada, pueden levantar la mano y nosotros les habilitaremos entonces el micrófono para este propósito. Estamos revisando pues a través del chat. Yo veo por aquí una manito levantada, pero no logro identificar de quién es. Ya, John Jairo. John Jairo, te vamos a habilitar entonces el micrófono. John Jairo, puedes activar tu micrófono en este momento para ver si nos funciona. Ok. Me escuchan, muchas gracias. Pues agradecerle al profesor Diego. Yo ya he tenido pues el placer de comentar con él algunos aspectos referentes al tema que nos propone. Pero sí quisiera, pues recogiendo como muchos temas de los que él tocó, de la política pública, desde incluso temas empresariales, económicos, financieros, pero nosotros estamos abocados incluso desde el punto de vista disciplinar, quienes nos metemos con temas de las finanzas, las economías, en una alternativa bastante singular y compleja, como es el paradigma de la utilidad de las empresas, porque necesariamente cuando alguien va a conformar una empresa, pues necesariamente siempre tiene en la mente naturalmente la utilidad, la sustentabilidad de las organizaciones empresariales, y justamente una de las, digamos, las justificaciones, casi que obligaciones de los financieros es ver que las empresas pues naveguen tranquilamente en el tiempo y con unos índices de rentabilidad pues lo más propicios y adecuados para los propietarios. Pero entonces existe en este momento el tema de la productividad, el tema de la utilidad, de la rentabilidad, de la sustentabilidad de las organizaciones versus el tema del medio ambiente, y máxime pues en el momento actual que es una necesidad marcada de lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo lograr incluso con políticas de Estado ese equilibrio entre el empresario y sus expectativas de rentabilidad, mediando ese impacto, digamos, normal que existe en el medio ambiente como consecuencia de la explotación de muchos renglones económicos, agrícolas, mineros, etcétera? Es como ese planteamiento, profesor. Doctor Madrid, ¿lo entiendo en términos de pregunta o en términos de una complementación que usted está haciendo? No, ¿qué tal de complementación? Es como, me encantaría escuchar una posición, cómo llegaría uno a estar intermediando esas expectativas, pues porque es una preocupación muy marcada para nosotros los que nos interesa el tema. Doctor Madrid, muchas gracias. Bueno, de hecho con usted hemos tenido la posibilidad de interactuar, y además que usted es una persona muy inquieta por el tema ambiental, y eso hay que reconocerlo. Yo diría que hace muchos años en Colombia se viene hablando de cuentas ambientales, ¿cierto? Y muy referido, por ejemplo, en lo macro a las cuentas ambientales nacionales, y cómo los diferentes digamos, estamentos del orden nacional tienen que rendir cuentas en ese sentido. Yo diría que hace mucho tiempo venimos hablando también del tema de la contabilidad ambiental, ¿cierto?
que me parece y que como herramienta de producción más limpia es importante implementar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hablamos de una matriz MED, materiales, energía, desechos, que tiene que ver mucho con ese gráfico que les mostré de entradas, proceso y salidas, ¿cierto? Matriz MED, con un análisis de ciclo de vida de los productos, con un análisis de costos, de producción, con un análisis de buenas prácticas de manejo, buenas prácticas de mejoramiento, pero también tendríamos que hablar con ese concepto, y con usted lo he conversado, sobre la importancia de que las organizaciones también empiecen a hablar de la contabilidad ambiental, cómo incorporarla en sus procesos financieros, económicos y administrativos, que es indiscutiblemente necesario de que se haga, ¿cierto? Y en ese sentido yo diría que cambia en muy buena medida la estructura de lo que debe ser ese tipo de procedimientos, ese tipo de, digamos, de implementaciones o de desarrollos, más que de implementaciones, de desarrollos institucionales, y cómo realmente se le da un valor real a lo que es el tema ambiental, ¿cierto? Porque es que esto no se puede quedar solamente en el discurso de la cátedra. Por ejemplo, me refiero a las instituciones de educación superior, no se puede quedar en el discurso de la cátedra, eso se tiene que ver materializado en todos los procesos de la institución. Entonces, si nosotros estamos hablando hoy en día de un concepto de un concepto de ecología urbana, por ejemplo. Ese concepto de ecología urbana mirado, por ejemplo, desde indicadores RISU o de indicadores CRUE, ¿cómo eso se ve reflejado en una institución de educación superior en términos de inversiones, por ejemplo, en términos de acondicionamientos energéticos o en términos de acondicionamientos acuíferos, algo que hablábamos usted y yo, desde el aprovechamiento de acuíferos que tenemos en la universidad, cómo eso se puede ver reflejado en términos de la contabilidad ambiental de la institución? Y eso cambia indiscutiblemente la infraestructura. O sea, yo creo que aquí es mirar, y por eso decíamos desde un principio, de una forma integral, ¿cierto? Esto no puede ser solamente la formación que nosotros llevamos a las aulas de clase o los procedimientos o algunos procedimientos que nosotros hacemos en la institución. Esto tiene que tener una transversalidad en todos los procesos que se desarrollan dentro de la institución. Ahora bien, es cierto que para muchos empresarios el tema ambiental se ve como un gasto y no se ve como una oportunidad de mejora o una oportunidad de mejoramiento o una oportunidad. Es cierto también, doctor Madrid, que muchas veces cuando se inician estos procesos hay que hacer inversiones, ¿cierto? Esto no solo se hace con buenas prácticas de manejo o buenas prácticas de mejoramiento. A veces es necesario invertir, pero también hay forma de que esas recuperaciones por inversiones ambientales se puedan dar, porque eso está establecido de norma, eso está establecido de ley. Muchas veces existe ese desconocimiento y eso no se hace porque no se sabe o porque no se conoce, ¿cierto? Yo diría que lo ambiental es una inversión más que un gasto. Y es una inversión porque nos permite mejorar los procesos y establecer mejores relacionamientos, pero adicionalmente hacer aportaciones reales a nuestros entornos, al sistema natural, pero también a las comunidades en términos de cómo disminuimos los procesos de contaminación que nosotros generamos. Esa sería un poco mi respuesta. No sé si es satisfactoria o si hay alguna complementación de alguna de las personas que esté participando en esta conversación. Bueno, nuestro participante tiene la mano levantada. No sé si querrá hacer alguna interpelación frente a la respuesta del doctor Diego Hernández o se nos quedó la manito arriba. Gracias, John Jairo. En caso que no, pues bueno, doctor Diego, ahora soy yo quien un poco plantea la inquietud en el siguiente sentido, y es que con el propósito de ampliar un poco esto que nos trae usted a colación,
frente al tema de la posibilidad que las organizaciones tienen por la vía de implementar estrategias de gestión ambiental en el tema, pues, digamos, de la gestión administrativa, incluso como estrategia organizacional, es altamente probable que nos veamos en medio de un dilema, si se quiere, ético a nivel de las empresas, y es, bueno, ¿qué es lo que motiva efectivamente la gestión de la responsabilidad social? ¿Es una verdadera intención prosocial, es decir, de garantizar beneficio para un grupo extendido de la población, si se quiere la comunidad en pleno? ¿O es en definitiva la gestión de la responsabilidad social una estrategia que lo que busca es reducir las cargas impositivas a cargo de las organizaciones? Y esto lo planteo porque en algunos estudios que hemos venido realizando desde hace ya unos 10 años, nos hemos encontrado que por cuenta de nuestro marco regulatorio nacional, pero pues también atendiendo a una dinámica internacional que ya es frecuente en otras latitudes, tenemos unos sistemas tributarios que están buscando internalizar esas externalidades que generan las organizaciones por la vía de incentivos fiscales, ¿sí? Y esos incentivos fiscales esperaría que al reducir la cantidad de recursos que llegan al erario público y que luego se distribuyen por la vía del gasto público en beneficio social, terminaran generando entonces de alguna manera un mayor beneficio, dado que la empresa pudiera entenderse como un agente mucho más eficiente que el Estado mismo y que incluso pudiera mejorar las condiciones de rédito social extendido de estas acciones. Entonces allí cabría un poco la pregunta por esa tensión entre, ¿es la gestión de la responsabilidad social en realidad una actividad prosocial de la organización, o es más bien una estrategia de la organización misma con miras a obtener beneficios por la vía de los réditos económicos y pues por supuesto la reducción de las cargas impositivas? Es un poco pues ese el planteamiento allí. Bueno, yo diría que la primera posición que tú planteas es el ideal, ¿cierto? Pero la verdad es que lo que uno se encuentra es que muchas empresas lo hacen porque finalmente obtienen ese rédito en términos de los descuentos o los beneficios por la implementación de algunas medidas y algunas estrategias, y realmente no van al fondo de lo que debe ser el ideal que tú planteas en la primera posición. Yo creería que ahí tendría que haber unas regulaciones. A ver, yo no quisiera meter este término, pero me obliga porque es que no me puedo quedar con él. Yo diría que ahí tendrían que haber unas regulaciones mucho mayores, unos mejores controles. Mi preocupación es quién las hace y con qué fines, ¿cierto? En un estado tan corrupto como el que tenemos. No quería mencionar eso, pero es que no podemos escapar a las realidades de nuestro país, ¿cierto? Yo pienso que el ideal en términos de una repartición de beneficios, ¿cierto?, sería que la responsabilidad social fuera más allá del término de la recuperación de la organización como tal, y que realmente esos beneficios se vean repartidos. Ahora, si uno lo mira en términos del control de los procesos de contaminación o de los deterioros de los ecosistemas, cómo se está invirtiendo en garantizar ese tipo de control a los ecosistemas, o sea, cómo garantizar resiliencia de los ecosistemas, ¿sí? Y eso es lo que no se ve. Desafortunadamente no se ve. Entonces, cuando una empresa monta una planta de tratamiento de aguas residuales de sus procesos y tiene que importar maquinaria y equipo, ahí hay unos réditos y eso está contemplado en la norma, ¿cierto? Entonces, claro, yo diría, se controla, bueno, y aquí entran otra serie de inquietudes que yo inclusive no tengo respuestas. Se controla parcialmente, o sea, esa empresa está garantizando un mínimo
que está establecido, por ejemplo, en la normatividad de aguas con las cuales esos residuos pueden llegar a un cuerpo de agua. Pero encontramos que ese cuerpo colector o ese cuerpo receptor es un cuerpo muerto y que finalmente no tiene vida, ¿cierto? Y entonces es la sumatoria de esa empresa que cumple la normatividad, pero otra empresa que también cumple la normatividad, y otra mucha más, y otras más, y otras más, que van sumando y que realmente permiten que ese cuerpo nunca tenga una recuperación. Y se vuelve un cuerpo inerte, un cuerpo cargado de diferentes contaminantes que finalmente transmiten o llevan a la comunidad, considerando que ese cuerpo es de todos, ese cuerpo receptor de agua es de todos, y lo que generan es un problema para el resto de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el beneficio en ese sentido, cierto? Entonces, yo sí diría que la ley ahí tiene que ser mucho más exigente, mucho más rigurosa, ¿cierto? Yo diría que hay procesos que se implementan que son muy buenos, que hay empresas que realmente cumplen con esa función de responsabilidad social, ¿cierto? Y el resto muchas veces se vuelve activismo, ¿cierto? Y en ese activismo yo diría que los beneficios en términos del entorno natural o del medio natural son muy pocos. Pueden que existan algunos beneficios, no solo para las empresas, sino para algunos, digamos, stakeholders cercanos, y que puedan estar viendo que esa retribución que se hace en términos de incorporaciones del tema ambiental son buenos. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto para todos? ¿Cierto? Yo voy a colocar un ejemplo. Vi que la profe Andrea Vaca levantó la mano, pero quiero colocar un ejemplo. En términos de minería, ¿sí? En términos de minería, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer, no solo en Colombia, sino en otros países, procesos de explotación minera. Entonces hay uno muy particular. Conocí uno en Barcelona, en la Escuela de Minas de Barcelona. Y realmente la forma como se hace la explotación de material de arrastre es una explotación que permite procesos de recuperación del suelo, procesos de recuperación del cuerpo de donde se hace la extracción a través de forestación y reforestación, que son dos conceptos diferentes, ¿cierto? Y digamos, se garantiza esa recuperación de ese cuerpo. Aquí los procesos de explotación, no solo de material de arrastre, sino de explotación de otro tipo de materiales, son procesos muy deficientes, ¿cierto? Estamos llenos de normatividad, pero una normatividad que, a mi modo de ver, es muerta. ¿En qué sentido? En que no se hace cumplir. Y países que tienen menos normatividad que la nuestra, como España, ambiental, y Alemania, son muy eficientes en términos de la implementación de esos procesos, ¿sí? Entonces, yo diría, ¿por qué no se hacen cumplir en Colombia? Y la mediación que uno establece ahí son los intereses muy personales, muy particulares. Yo diría que nosotros, cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, sus inicios, y las corporaciones autónomas, se crearon y fueron un gran éxito en sus inicios. Hoy en día tenemos, digamos, muchos problemas con las corporaciones autónomas, porque además tienen bajos presupuestos, pocos profesionales para atender una gran demanda, ¿cierto? Y digamos, la intromisión política, yo creo que le ha hecho un gran daño a lo que deben de ser estos entes de vigilancia y control y de regulación del medio ambiente. Muchas gracias, doctor Diego. Totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, sí, en los ejercicios investigativos, de hecho, que hemos realizado en este campo de revisar un poco el contexto de la tributación ambiental en Colombia frente al cumplimiento sí o no de esas metas, por ejemplo, de objetivos de desarrollo sostenible,
frente también a cómo se instauran estas políticas a nivel nacional frente a los controles para tener acceso a esos beneficios tributarios, así como la manera como se fijan, bajo qué criterios vamos a considerar los pagos de las multas o los pagos por indemnización por daños o perjuicios o esos pagos por servicios ambientales. Encontramos una total desconexión entre la realidad país y lo que normativamente nosotros estamos implementando, incluso lo que estas entidades están haciendo, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Entonces, en efecto, estamos en mora de generar unas innovaciones dentro de ese sistema tributario nacional y dentro de estas entidades que vigilan y controlan el acceso a esos beneficios que tienen las organizaciones. Muchas gracias por su respuesta e invitamos entonces a la profesora Andrea para que nos plantee su inquietud. Previo a ello, yo vi por aquí un comentario de Nicolás Huertas. Nicolás nos expresa que, de acuerdo con la anterior pregunta, también no se debería tener en cuenta lo que llamamos el desarrollo sostenible. No comprendo muy bien, Nicolás, si tu pregunta está dirigida a la pregunta que previamente hizo el doctor Madrid. Bueno, esperamos a ver si Nicolás de pronto nos pone alguna aclaración a través del chat. Profesora Andrea, mientras tanto le cedemos la palabra. Muchas gracias, profesora Lina. Muchas gracias, profesor Diego, por la conferencia tan clara, tan amena que nos ha dado esta noche. Mi inquietud va orientada, profe, básicamente al hecho de que a nivel organizacional es común que se confundan o que se consideren como sinónimos expresiones como gestión ambiental, sostenibilidad, responsabilidad social. Hay una falta de claridad a nivel de organizaciones de lo que significan los conceptos. Y a raíz de esa falta de claridad, también es muy fácil que las organizaciones se presenten como organizaciones sostenibles y entonces fácilmente incluyen en su misión y en su visión que son organizaciones verdes, organizaciones sostenibles, son negocios sostenibles, sin mirar realmente las implicaciones que tienen postularse o venderse de esa manera. Uno lee que muchas veces, o para algunas organizaciones, esto se da más con unos fines de mercadeo, ¿cierto? Correcto. De crear esa ventaja competitiva porque nos vendemos el entorno como organizaciones verdes, organizaciones sostenibles o organizaciones con responsabilidad social. Correcto. Y allí viene mi inquietud porque en una de sus diapositivas mostraba que dentro de su experiencia, básicamente a nivel organizacional, empieza un programa de gestión ambiental y es con la construcción de sentido, el sentido que se le da a lo sostenible o a lo sustentable. Y nos cuenta que hay una experiencia piloto y yo quisiera como escuchar un poco más al respecto, porque siento que a nivel de universidad es uno de nuestros llamados, ¿cierto? De poder hacer comprensión de esos conceptos y de cómo los estamos interiorizando a nivel de organización. Entonces, cuando nos contaba la experiencia a nivel de Universidad de Manizales, usted decía que hay unos elementos de sentido, de hecho utilizó esa expresión que me gustó mucho, de construir el sentido de qué es lo sostenible. Entonces, si pudiera compartirnos como un poco más sobre esa experiencia de cómo se comprende, cómo se le da sentido a lo sostenible en la universidad. Correcto. Bueno, profe, inclusive estuve pensando en traer los conceptos construidos institucionalmente, ¿cierto? Lastimosamente no los incluí porque pensaba que me iba a extender mucho y que iba a entrar en la explicación de lo que era el sistema de gestión ambiental de la universidad, por eso no solo traje el modelo. Podría compartirles parte del documento que hemos venido trabajando y digamos que aquí necesitamos del apoyo de expertos de diferentes disciplinas. Entonces, cuando empezamos a trabajar en este proceso,
trajimos un administrador de empresas al equipo, que fue el profesor José Fernando Muñoz Ospina, porque digamos desde la concepción disciplinar, ¿cierto? Cómo se entiende el desarrollo sostenible y cómo se entienden los diferentes conceptos. Y a nosotros sí nos parecía importante hacer claridad, como tú bien lo dices, profe, hacer claridad y construir los conceptos institucionalmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es para nosotros gestión ambiental? ¿Qué es para nosotros desarrollo sostenible? ¿Qué es sostenibilidad? Porque como tú bien lo dices, profe, inclusive qué es responsabilidad social, aunque ese concepto, digamos que para este tipo de trabajo nosotros no lo construimos, ¿cierto? Pero sí nos parecía importante como identificar y hacer claridad en cada uno de los conceptos, porque se suelen confundir. Y tú tienes mucha razón cuando dices, es una marca, es un sello, ¿cierto? Digamos que el concepto de desarrollo sostenible se volvió tan popular que se empezó a involucrar en todo con el único ánimo de hacernos ver como empresas verdes, como empresas amigables con el medio ambiente, y eso pues obviamente capta la atención, ¿cierto? Pero ¿qué realmente es lo sostenible de esa empresa? ¿Qué realmente apunta a un desarrollo sostenible? ¿O qué realmente de esa empresa cumple con aspectos de responsabilidad social, ¿cierto? Pues claro, nosotros construimos los conceptos. Digamos que esta fue una amplia discusión inicialmente en la Universidad de Manizales, partiendo desde conceptos muy generales de organizaciones internacionales, vuelvo y repito, como la UNED, como PNUD, por ejemplo, ¿cierto? Entre otros, como CRUE. CRUE son el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas, como RISU, que son los indicadores de responsabilidad social universitaria, como los GreenMetri, por ejemplo, que son otra serie de indicadores construidos, indicadores de sostenibilidad construidos en Indonesia. Nosotros como universidad estamos valorados por GreenMetri en el año 2019 y 2020. Entramos ahí, ya tenemos una clasificación a nivel de Colombia, a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, ¿cierto? Nos dice cómo estamos ubicados y tenemos todo ese tipo de valoración. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, establecer un relacionamiento con una universidad canadiense, que es una universidad reconocida en el mundo, que es la Universidad de Sherbrooke, como una universidad sostenible, que también tiene su valoración por GreenMetri. Nosotros hoy en día le estamos apuntando a otro tipo de indicadores, ¿cierto? Nos parece importante pero digamos que se quedan mucho en los componentes de sostenibilidad de energía, residuos, ecología urbana, agua. Son 6 componentes, ustedes me disculpan si no me acuerdo de todos en este momento, pero le estamos apuntando a los GRI, ¿cierto? Que es una batería de indicadores mucho más completa que involucra todo el componente social. Y obviamente cada institución por su naturaleza, pues, y atendiendo a sus particularidades, a veces es necesario construir algunos indicadores adicionales. Entonces, hicimos todo un análisis incluyendo ISO 14000, nos identificamos más con los GRI, digamos que por facilidades de valoración inicial y por los diagnósticos que nosotros teníamos como institución, le apuntábamos más a GreenMetri, considerando que esas posibilidades de valoración de diagnóstico institucional deben ser más completos, mucho más complejos, y que no los teníamos. Pero nos parecía importante tener ya una valoración, y por eso lo hicimos con GreenMetri, sin decir que son los menos importantes, no, son muy importantes y reconocidos en el mundo. ¿Cómo empezamos? Con una socialización, y nuestro referente fue el sistema de planificación, o sea, teníamos que partir de ahí. Por eso decimos, el sistema de gestión ambiental se nutre de la visión, del PI, del sistema de planificación y de 2 componentes gruesos que se manejan, que son como dos lineamientos institucionales, que es racionalidad y razonabilidad, ¿cierto? Y entonces en esa conversación nosotros
por qué pensábamos que debíamos tener un sistema de gestión, pero en la construcción del concepto de sostenibilidad, ¿hacia qué le apuntamos nosotros para decir que podemos ser sostenibles, cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro perfilamiento? Y en ese mismo perfilamiento, ¿cómo visionábamos nosotros la definición el sistema de gestión ambiental, y se construye el sistema de gestión ambiental? Pero adicionalmente en ello, ¿qué nos direcciona a nosotros? Entonces construimos la política de gestión ambiental y los indicadores los objetivos de logro, que son 12 objetivos de logro que son muy generales. Y si uno los mira, ahí están no solo componentes de calidad, de gestión ambiental, sino de calidad y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que hicimos un trabajo muy arduo, muy de la mano del profesor Luis Alberto, de la profesora Marta Lucía, del rector de la época, de un profesor que yo valoro y quiero mucho, el doctor Edgar Gracia, del mismo doctor Madrid, porque con ellos estuvimos en todas estas conversaciones y discusiones, porque como digo, o como mencioné desde un principio, esto tiene que ser una decisión participativa, incluyente, ¿cierto? Entonces hubo todo un trabajo, cogimos los formatos de RISU y los adaptamos para hacer una primera encuesta, y con esos documentos empezamos a trabajar. Cuando ya teníamos una discusión que considerábamos amplia, entonces empezamos a construir y construimos estos objetivos, y fue que en el 2018 por acuerdo del Consejo Superior, entonces se decidió establecer el sistema de gestión ambiental. El piloto del que comentaba ahora es porque sostenibilidad, para nosotros hablar de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Qué nos da sostenibilidad a nosotros como institución? Pues como institución, sostenibilidad nos tiene que dar el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión de seguridad, el sistema de gestión ambiental, que hoy en día, y gracias al equipo de trabajo nuevo de la institución digamos, del director de planeación, el doctor Edison, ha pensado en que trabajemos un sistema integrado de gestión. Entonces, esos tres componentes son fundamentales. Entonces, estamos hablando de un sistema de gestión integral, pero adicionalmente estamos hablando de docencia, investigación, o sea, las 4 componentes misionales, o sea, que esos 7 componentes en un desarrollo conversado, armónico, participativo, donde se transversalice el tema ambiental, nos tiene que garantizar su sostenibilidad. Al final, sostenibilidad es la meta, ¿cierto? Sostenibilidad, yo diría, no es la herramienta, no, las herramientas son esos otros 7 componentes que nos garantizan sostenibilidad. Muchas gracias, doctor Diego, por compartir con nosotros esta importante experiencia. Tenemos por aquí una pregunta, la realiza María Isabel, y ella nos indica: ¿qué tan probable es a futuro implementar reportes integrados en las empresas en Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas son pymes y, como indicó usted, profe Diego, asumen esto como un mayor gasto? Bueno, de hecho hay una obligación. Hoy en día todas las empresas tienen que presentar esos reportes, ¿cierto? Reportes de gestión ambiental, o sea, de los procedimientos ambientales que se desarrollan en las empresas. Yo diría que ahí hay un problema. ¿Cuál es? Es que nosotros tenemos mucha pequeña y mediana empresa que no está reportada, que no está vigilada, o que no está asesorada, por llamarlo de otra manera, porque es que ese término de vigilancia a mí como que no me suena, no me gusta mucho, ¿cierto? Más bien en términos de corresponsabilidad, cómo ellos me entregan, pero yo también cómo les puedo dar, ¿cierto? Entonces vienen todas estas IAs que controlan, que regulan, que vigilan más las corporaciones, y es una obligación de las empresas. Ahí es donde yo establezco, por ejemplo, y no es una crítica porque conozco la situación económica de algunas corporaciones autónomas, y en ese sentido yo diría, estas entidades que tienen a su cargo vigilancia y control, ¿cierto? Muchas veces no tienen el personal suficiente. Por ejemplo, hablo de algo que conozco muy de cerca, y es que para la
vigilancia y control de emisiones atmosféricas, solo hay 2 funcionarios para un departamento. Entonces eso es una locura, ¿cierto? ¿A qué hora lo pueden hacer? Casi que lo hacen por demanda. ¿Sí? Yo trabajé en unidades de saneamiento ambiental casi 20 años y llegó un momento en que nosotros, después de tener un equipo de trabajo de 30 personas, 30 funcionarios de saneamiento ambiental, nos quedamos con 9. Y entonces nosotros lo que hacíamos era atender por demanda. Entonces, si la gente se quejaba porque había un problema ambiental, nosotros íbamos y lo mirábamos. De resto no teníamos ni la infraestructura ni la capacidad suficiente para hacerlo. Y en eso se han convertido muchas dependencias de estas corporaciones y entonces ahí realmente es muy difícil establecer esa vigilancia y ese control. Sí, de pronto para complementar un poco, doctor Diego, es que el asunto es que también hemos malentendido el tema de la legitimidad con la legalidad. Exacto. Entonces, en el entendido que si la empresa no es una empresa listada en bolsa, que si no es una empresa que está cotizada en el mercado de valores, que si yo no tengo, como bien lo ha expresado usted, la mirada de los órganos de inspección, vigilancia y control sobre mí, pues entonces yo no tengo la obligación de hacer la rendición pública de cuentas, pero lo que es real es que indistintamente del tamaño de la organización, sea ella una empresa grande, mediana o pequeña, todas tienen un grado de influencia y por lo tanto deberían tener un grado de responsabilidad y corresponsabilidad con la generación de este tipo de informes, no solamente en lo económico financiero, sino también en lo social y en lo ambiental. Y pues aquí siempre, digamos que una de las improntas y de la intención de generar este diálogo con diferentes actores, no solamente con la academia, también sabemos de la presencia que tenemos aquí en la cátedra de empresarios, de egresados, de profesionales en formación, porque la intención es cambiar esa mirada desde los escenarios formativos, desde la educación de nuestros futuros profesionales, pero también empezar a hacer esos ejercicios de repensar la función de la organización como un agente social y como corresponsable, no solo por las actuaciones o por las omisiones, sino también por la manera como comunica, por la manera como informa a los diferentes agentes sociales, indistintamente de si tenemos o no un cierto grado de participación patrimonial en las empresas. Lo cierto es que el ambiente es un asunto de todos y por lo tanto todos deberíamos tener algún grado de información frente a ello. Gracias, doctor Diego. Yo no veo ninguna otra pregunta por acá. En caso pues que alguien tenga alguna otra inquietud o algún planteamiento que realizar, pues sea este el momento para hacerlo en estos últimos minutos pues que tenemos de nuestra cátedra para la sostenibilidad. Yo quisiera, antes de que de pronto se nos termine, digamos, esta sesión del día de hoy, reiterarles entonces la invitación también para que se haga extensiva a la comunidad académica de la Universidad de Manizales, a los que se vinculan con nosotros en este espacio. Lo primero es que las cátedras van a quedar también disponibles a través del canal de YouTube que tiene la Oficina de Extensión Universitaria de la UNAULA, así que se puede retomar en algún momento para quienes por cualquier circunstancia no hayan podido acompañarnos de manera sincrónica en este espacio. Pero también reiterar la invitación, ya que es una cátedra itinerante, todos los últimos martes de cada mes vamos a tener nuestra cátedra para la sostenibilidad en este mismo horario, entonces para que nos acompañen el último martes del mes de octubre, pues para hacer parte nuevamente de este espacio. Yo no veo más intervenciones aquí en el chat, entonces doctor Diego, agradecerle a usted infinitamente por esa vinculación que realiza en este escenario de la Cátedra para la Sostenibilidad. Agradecemos también a todas las personas que se han vinculado con nosotros en este espacio. Es muy grato en realidad tener un auditorio que se va nutriendo cada vez más. Eso es motivo de alegría para nosotros como coorganizadores de este ejercicio, pero adicionalmente es una luz de esperanza en este escenario. Hemos empezado a hacer una masa crítica de personas en diferentes lugares y esto pues seguramente se va a revertir a futuro y esperamos que también en el corto plazo
en unos escenarios mucho más esperanzadores para todos. Y bueno, agradecerles a todos de verdad por su participación. Doctor Diego, infinitas gracias a usted por su vinculación con esta cátedra, la profesora Andrea también por la gestión a través de su casa de estudios, por hacer parte de este proceso. Si el doctor Diego quiere dirigirse a nuestros asistentes. Sí, una invitación, y es que estos temas que nosotros ponemos en escena, por llamarlo de alguna manera, pues que sirvan para, como tú lo dices, mi estimada doctora, para que se genere la posibilidad de reflexión, una reflexión crítica, ¿cierto?, que ayude a construir conocimientos, me parece supremamente importante. En lo personal, mis estimadas doctoras, quien tiene que dar los agradecimientos soy yo, por invitarme y permitirme compartir algunas ideas, ¿cierto?, algunas reflexiones frente al tema expuesto, comentar algunas experiencias, y bueno, decir que siempre quedaré presto y atento para cualquier participación posterior en alguno otro de los temas que manejamos en el doctorado. Bueno, muchas gracias a todos, a quienes estuvieron y nos hicieron preguntas, y siempre estaremos a la orden para participar. Un abrazo para todos, muchas gracias y una feliz noche. Gracias, doctor Diego. Una feliz noche para usted, feliz noche para todos nuestros asistentes. Les esperamos en la próxima cátedra para la sostenibilidad. Profesora Andrea, una buena noche a todos nuestros invitados. Que estén muy bien y bueno, bendiciones para todos. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Buenas noches y mis profes bellas. Qué maravilla estar aquí con ustedes. Una feliz noche y muchísimas gracias por estos espacios. De verdad son muy chéveres. Gracias, Patricia. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias.